Hola y muy bienvenidos a este nuevo video tutorial de Seric 3D. En esta oportunidad vamos a trabajar a continuación con el paciente que hemos denominado paciente A en el curso de alineadores del Círculo Argentino de Odontología. Esperemos que este video tutorial les sea útil como para poder continuar con el pretratamiento y el tratamiento del paciente para quienes tengan instalado en su ordenador la versión 3.0 del software. Bueno, vamos a dar comienzo. Aquí tenemos el icono, vamos a hacer doble clic del software. Para quienes tienen instalada la versión de evaluatoria, la versión de prueba de Orchestra 3D, les va a requerir que activen los parámetros o el número de serie del software. Si es que no lo han comprado aún, van a aplicar el botón, van a apretar el botón salir y se va a ejecutar el programa, el software. Van a poder guardar el tratamiento o el pretratamiento o el tratamiento final del paciente con los setups realizados. Lo que no van a poder hacer es exportar el caso. En el caso de que quisieran hacerlo, se contactarán con la empresa o directamente con nuestra institución para que le facilitemos la gestión. Muy bien, como en el paso a paso que les compartí en el curso del Círculo Argentino de Odontología, vamos a encontrar en el Data Processing de la versión 3.0 que sugerimos la confección o la creación, mejor dicho, de 3 carpetas. Una de ellas la vamos a llamar STL a Orchestra 3D. La segunda carpeta que vamos a crear se va a llamar Orchestra 3D archivos DataProg, que son archivos que vamos a ir guardando del proceso de pretratamiento o de tratamiento de nuestro paciente, que ya no van a dejar de ser archivos STLs para ser convertidos por medio del programa o del software en archivos .dataprog. Estos archivos luego pueden ser exportados a esta tercera carpeta que hemos creado en nuestro escritorio, y es una forma que entendemos ordenada en el inicio de los tratamientos para poder ubicar fácilmente y reconocer rápidamente de qué tipo de archivos estamos hablando cuando necesitemos ingresarlos en el software. Así que ustedes ven aquí que yo he creado 3 carpetas, como les he mencionado, y está descrito en el artículo Word que les compartí. Vamos a comenzar por la pestaña superior, File, del programa. Vamos a hacer clic en el botón New para crear un nuevo paciente, un documento de un nuevo paciente. Para eso debemos tener, por supuesto, dentro de nuestra primera carpeta creada aquí en el escritorio, este paciente, ¿no? Los STLs, los archivos STL de los pacientes. El archivo del maxilar superior y el archivo del maxilar inferior referenciados, significa que ubicados en el espacio, en la posición que nosotros queremos que esté nuestro paciente o que tenga la relación intermaxilar nuestro paciente. Volvemos al programa. Entonces habíamos aplicado el botón New. Vamos a ir a importar los archivos, los datos escaneados con All. Vamos a buscar entonces nuestro maxilar superior, Upper Jaw. Vamos a ir al escritorio. Dentro del escritorio buscamos nuestra primera carpeta, ¿sí? STL a Orchestra 3D. Ahí encontramos nuestro paciente que es escaneado, los archivos STL, y ahora nos pide el maxilar superior. Hacemos clic en el maxilar superior.
Luego inmediatamente, como habíamos apretado el botón All, o sea, ingresar todo la boca del paciente, nos solicita el inferior, Lower Jaw, maxilar inferior. Podemos hacer clic izquierdo en el archivo y luego apretar abrir o simplemente un doble clic. Luego en el margen inferior izquierdo vamos a observar cómo se van cargando los datos, y todos los que tengan este archivo van a encontrar que cuando lo incorporan, lo importan a nuestro programa, vamos a encontrar que los botones de visualización frontal no corresponden con la vista de nuestro paciente. La vista posterior no corresponde tampoco, y las laterales no están ubicados correctamente en los planos del espacio. Una vista superior que no coincide con esta vista, y la vista de la parte de abajo del escaneado tampoco corresponde. Así que lo primero que les sugiero que hagamos es consultar con el Word y vamos a posicionar los archivos. Vamos a chequear la correcta posición. Así que elegimos alguna de las cajas de visualización donde podamos ver ambos maxilares. En esta sería difícil poder seleccionar ambos, entonces elegimos cualquiera de las otras. Vamos a la pestaña Edit. Dentro de Preprocess, del segmento Preprocess, vamos al botón Orient, orientación, ¿sí? Y ahora el Dental Application nos va a decir que seleccionemos alguno de los maxilares. Por ejemplo, seleccionamos el superior, hacemos clic izquierdo con nuestro mouse y de esa forma se va a teñir el maxilar superior. Luego vamos a apretar de nuestro teclado la tecla Control primero y luego el botón izquierdo en el mouse en conjunto, manteniendo apretado la tecla Control, apretamos clic izquierdo del mouse. De este modo hemos seleccionado ambos maxilares a la vez. Al estar referenciados o ubicados en el espacio con la máxima turgupitación de nuestro paciente, en este caso, podemos ver si deseleccionamos el maxilar superior con el botón del maxilar superior, del STL del maxilar superior, vamos a ver que están teñidos ambos maxilares. Si yo hago clic en uno solo, este se tiñe y el otro no. Entonces, cuando hagamos el giro o el cambio posicional de los STLs, vamos a hacerlo en forma independiente, cosa que no queremos. Queremos que ambos maxilares roten al mismo tiempo. Así que vamos a tomar la herramienta y posicionamos en una vista lateral derecha a nuestro paciente, ¿sí? Podemos chequear también en las vistas frontales si corresponden a la vista correcta de nuestro paciente. Podemos ubicar la vista posterior, la vista lateral derecha, la vista lateral izquierda, una vista superior y una vista inferior. Si están felices con la posición que hemos logrado, van a ir al botón de la derecha, el margen superior derecho, el tilde verde, y vamos a ponerle OK. Fíjense que ahora nuestro STL, o sea el maxilar superior y el maxilar inferior referenciados en los planos del espacio, han correspondido con las vistas de las cajas de visualización del programa. Este es un primer paso importante, dado que cuando vayamos a trabajar, estas cajas de visualización van a posicionar el archivo de nuestro paciente digital en los planos del espacio correcto. Muy bien, una vez que guardamos esto, como sugerencia, vayan a la pestaña File, van a apretar el botón Save As, ¿sí? Esto es para guardar el paciente que tienen activo. Fíjense que en un principio se llamaba Anonymous. Y este paciente va a ser guardado. Nuevamente les sugiero, ustedes lo pueden guardar donde ustedes deseen. Vayan al escritorio,
han creado una segunda carpeta que se llama Orchestra 3D Archivos Dataproj. ¿Sí? Estos archivos, si nosotros lo abrimos, vamos a ir al paciente A y podríamos guardarlo como Orient. ¿Sí? O le creamos una nueva carpeta, prueba, paciente A, lo abrimos y podemos ponerle, siguiendo el Word que les he compartido, el punto 2, posición. Entonces podemos poner 2, posición, como que ya lo hemos terminado de posicionar. Y se va a guardar este archivo como un archivo DAPROJ. Vamos a poner guardar. Aquí nuevamente va a trabajar nuestro procesador y va a guardar este documento ya no como un STL. Vamos a mostrarles aquí en la carpeta. Acuérdense que los STL los guardamos en la primera carpeta, en la segunda carpeta guardábamos los archivos DAPROJ. Acá tenemos prueba paciente, la carpeta generada recién, y fíjense que el STL ha cambiado por un archivo que ahora se denomina DAPROJ. Volviendo al programa, fíjense que voy a salir. ¿Sí? Vamos a ejecutar nuevamente el programa para que ustedes puedan entender cuál es el proceso que hemos realizado. Si nosotros vamos a New, nuevamente vamos a tener que cargar a nuestro paciente desde el inicio, yendo a STL, paciente A, maxilar superior, maxilar inferior. Y cuando lo cargue en las cajas de visualización no corresponden a las vistas de nuestro paciente. ¿Correcto? Eso es lo que pasaba en un inicio. Si nosotros cerramos este paciente, que el programa lo entiende como un archivo que ha denominado anónimo, porque todavía no lo hemos guardado con un nombre propio, vamos a cerrarlo, no lo vamos a guardar. Y ahora, si nosotros queremos abrir el archivo orientado, vamos a ir a Open, ¿sí? Vamos a abrir un viejo documento que ya hemos cargado. Fíjense que si nosotros cuando vamos a abrir un documento previamente que hemos trabajado en el software, ya se modificó el archivo STL y pasó a ser un DataProj. Por eso solo los archivos que vamos a poder abrir van a corresponder a archivos denominados o con extensión .daproj. Así que vamos a ir a la segunda carpeta, Orchestra 3D Archivos DAPROJ. Vamos a ir a prueba y vamos a tratar de abrir este archivo que, como les dije, ya no es un archivo STL, sino que lo hemos podido alterar, lo hemos modificado, lo hemos orientado. Eso es lo único que hemos hecho. Fíjense que en las cajas de visualización corresponden ya a la orientación correcta de nuestro paciente. Muy bien. Siguiendo nuestro archivo Word, vamos a ir ahora a limpiar. Muchas veces vamos a encontrar que tenemos excesos, ¿sí?, del escaneado que podrían ser eliminados como para aliviar la cantidad de información que conlleva un archivo digital en 3D. Esa reducción se puede hacer por medio de una limpieza de zonas que no son importantes a la hora de realizar un tratamiento digital de ortodoncia. Así que vamos a ir a la pestaña Edit, vamos a ir al botón y al sector Editing, vamos a editar, ¿sí? Vamos a apretar Fix Defects. Dentro de Fix Defects vamos a elegir la herramienta Brush. Fíjense que cuando yo me activo esta herramienta Brush, nuestro mouse, nuestro puntero del mouse, en vez de ser una flechita como era antes, ahora es un
signo más. O sea que cuando yo apriete alguno de los botones del mouse, va a aplicar o va a ejecutar la herramienta en la superficie de esta malla del escaneado intraoral del paciente. Así que vamos a hacer clic izquierdo en el lugar que vamos a comenzar y vamos a hacer un recorte de toda la zona del paladar, que es información que en este momento, para este paciente, no necesitamos. Así que cuando soltemos el botón izquierdo del mouse, vamos a notar todo lo que hemos pintado o seleccionado de nuestro archivo. En las zonas vestibulares, donde puede haber tejidos blandos que se han asumido como zonas de la impresión digital, también podemos hacer un recorte. Les sugiero, como este cepillo atraviesa todos los sectores, podemos llegar a seleccionar partes que no son deseables. Por ese motivo siempre aconsejo que en la vista del modelo lo hagamos con cierta inclinación para que no se vea zonas posteriores que podríamos llegar a pintar en forma indeseada. Así que podríamos comenzar aquí realizando un recorte rápido. Fíjense que en la zona posterior también yo inclino, ¿sí?, a unos 25 grados el sector que podría llegar a interesarme. Recortar, y el que no, lo evito. Como siempre les digo y les recomiendo, se ponen buena música, trabajan tranquilos, el mouse lo mueven lentamente, ¿sí?, hasta llegar a la zona de recorte. Vamos a ver en la caja de visualización la vista frontal, la vista oclusal del maxilar superior. Y una vez que han seleccionado la zona de recorte, vamos a ir a aplicarle el botón de borrado, delete. Esto va a eliminar toda la zona teñida y luego va a ser eliminada. ¿Cómo? Vamos a aplicarle el botón de llenado, float. Lo aplicamos sobre la superficie que nos interesa. Vamos a apretar el botón invert para que tiña las zonas que sí vamos a eliminar, y luego eliminamos con delete. Es así como nos va a quedar un maxilar inferior reducido. Lo mismo vamos a hacer en el maxilar inferior. Así que aplicamos el botón de OK. Cada proceso que le hacemos a los maxilares, siempre les recomiendo poner save o save as. En este caso podríamos poner 3, limpieza. Podríamos ponerle superior, podríamos ponerle el nombre del paciente, lo que ustedes deseen, como para después poder encontrarlo. Entonces nuevamente vamos a ir a la pestaña Edit, en la zona, en el sector de Editing, vamos a ver Fit Effects, botón de herramienta Brush, vamos a ir al maxilar inferior, eliminamos el superior, y ahora podemos venir con el botón aquí a eliminar toda esta zona, que es información que no necesitamos. Tenemos que pensar también que luego de hacer el tratamiento de ortodoncia en forma digital, vamos a necesitar imprimir los modelos. Cuanto más zócalo tenga nuestro modelo, más cara nos va a salir cada una de las impresiones, entendiendo que
el material o las resinas utilizadas en las impresoras 3D no son de lo más económico. Así que cuanto menos zócalo tenga nuestro modelo, probablemente los modelos sean menos onerosos. Muy bien, entonces apretamos el botón Delete, va a eliminar nuestra franja, vamos a ir al llenado, lo aplicamos sobre las zonas de interés, lo invertimos para que seleccione los recortes que nos quedaron en el espacio y lo eliminamos. Muy bien, ahora tenemos un maxilar superior y un maxilar inferior con la mínima expresión de zócalo posible. Vamos a ponerle OK. Fíjense lo que voy a hacer ahora, ¿no? Vamos a guardarlo como el nombre del paciente, ¿no? Paciente A. Entonces, cada vez que yo, en vez de ponerle un nuevo nombre, otro de los ejercicios que podemos realizar, y les sugiero que hagan, porque las primeras veces van a ir guiándose por el archivo Word que les compartí, que les proporciona un paso a paso, una guía, para no tener dificultades en el navegar del programa. Pero muchas veces, cuando ya estamos trabajando y ya hemos hecho varios de estos tratamientos o tratamientos de ortodoncia digital con el archivo, con el programa Orchestra 3D, les voy a sugerir que simplemente pongan save, o sea, salvar al paciente. Puede ser que estemos haciendo un trabajo y estemos en el consultorio y tengamos que ir a atender, entonces simplemente apretando save sin tener que renombrar al paciente, nosotros sabemos que después vamos a ir al archivo de nuestro paciente y vamos a buscar la última operación que fue hecha, la última actualización de nuestro paciente, y vamos a continuar. Bueno, fantástico. Ahí tenemos entonces el recorte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un paso muy sencillo, que es separar la encía de las piezas dentarias. Vamos a ir a la pestaña Edit, vamos a ir a Tooth Operation, vamos a ir a Section, y la herramienta Section, una vez que es aplicada, que apretamos el botón, vamos a ver que nuestro puntero del mouse se ha convertido en una cruz, y vamos a hacer el primer clic izquierdo con el mouse en la zona de separación entre encía y diente. Cada vez que movemos el mouse le va a dar dirección a esta polilínea, porque lo que estamos generando en nuestra pantalla es el trazado de los límites precisos que necesitamos para hacer el movimiento de las piezas dentarias. Así que le estamos dando información al programa de los límites entre la encía y el diente. Este reconocimiento en la última versión del software es automático. Para esta versión, si es que tienen la versión 3.0, es una versión donde manualmente realizamos la separación. Fíjense que yo voy rotando el modelo. La rotación la hago con el botón en el espacio, botón derecho, manteniéndolo apretado. Eso me permite ir rotando el modelo a voluntad. Y solamente aprieto y hago clic izquierdo del mouse cuando quiero que en la polilínea trace el próximo punto de delimitación en el trayecto entre separar la encía y el diente. Con 3 puntos que hagan en el espacio en cada cara de la pieza dentaria es suficiente. No tienen que ser muy rigurosos en los límites, porque después el mismo programa hace un reconocimiento de las diferencias en la forma anatómica y reconoce la encía y el diente.
Fíjense que ahora estamos yendo, fuimos por toda la cara palatina, comenzamos por ahí y ahora vamos a hacer el reconocimiento de toda la zona por vestibular del mismo paciente. El paciente que tenemos en este caso, que les compartí, es un paciente moderadamente sencillo, no tiene grandes alteraciones. Después, en el transcurso de las prácticas, iremos ya trabajando con pacientes propios, o sea, de cada uno de ustedes, que va a ser un poco más interesante, ¿no? que trabajar en pacientes de otros. Y ahí vamos a ir resolviendo las dificultades que se nos puedan presentar. Fíjense que ahí yo tracé un punto en forma inadecuada. Podemos ir con esta flecha a deshacer ese punto y luego continuar. Bueno, ya estamos llegando al final del recorrido. Recuerden que comenzamos en esta zona distal del último molar y lo que vamos a hacer es trazar el último punto donde lo habíamos iniciado. De esa forma van a observar en el margen inferior que empieza a hacer el trabajo, el software de la identificación de las zonas de encía y diente. Primero que vamos a identificar entonces es si esta zona es la zona de la encía o no. En este caso, la zona blanca serán las piezas dentarias. White section will be tooth. Como no son, vamos a invertir esa selección y ahí tenemos seleccionadas las piezas dentarias. Vamos a ponerle done, realizado. Va realizando todo eso el procesamiento. Vamos a ponerle OK. Fíjense ahora cómo guardo a mi paciente, ¿no? Voy a ir a File, Save. ¿Sí? Entonces realiza el guardado de nuestro paciente como la última vez, como fue nombrada la última vez en nuestro paciente. Entonces, una vez realizado esto, vamos a hacer la separación entre piezas dentarias. ¿Cómo se realiza esto? Muy bien, vamos a ir nuevamente. Fíjense, aquí tenemos en el margen izquierdo algo que no les había mostrado, que es el Model Tree. En el Model Tree tenemos encía, puede ser visible o no, y si deseleccionamos las piezas dentarias, desaparecen también. O sea que el maxilar superior, que antes era un maxilar único, un STL único, ahora está compuesto por varias partes. Una es la encía y otra son las piezas dentarias todas juntas, como un único diente. Lo que vamos a hacer ahora es separar piezas dentarias entre sí. Entonces vamos a poner Separation. Vamos a aplicar la herramienta Separation. El mouse, el puntero del mouse, se va a transformar de una flechita a un icono de una mano, un emoji de una mano, y en este momento lo que vamos a hacer es seleccionar dónde va a ser la separación. Esta pieza la voy a separar del resto, ¿sí? Entonces, fíjense que el puntero ahora termina siendo una cruz, un signo más. Vamos a comenzar en el espacio, puede ser en el maxilar, en el lado palatino, y esta polilínea lo que traza es una sección de separación entre las piezas dentarias entre sí. Fíjense que siempre yo hago clic en el espacio, ¿sí?, libre, donde no hay información, ¿sí?, como en este caso. Luego hago un punto trazado en la parte palatina, otro punto en la parte vestibular y vuelvo al espacio. De este modo le estamos diciendo al programa
por dónde debes realizar los recortes para que separar los archivos. Los pacientes que tengan graves apiñamientos, por supuesto, no vamos a poder hacer toda esta sección en una sola vista. Vamos a tener que hacerlo en varias. Fíjense que este diente único ahora se transformó en estos 12 dientes. Fíjense cómo vamos realizando la separación de cada una de estas piezas dentarias. Muy bien. Una vez que terminamos con esto, nuevamente vamos a ir a Save y nuevamente va a guardar a nuestro paciente para no perder la información en caso de que tengamos que terminar abruptamente el tratamiento por alguna razón, o porque salimos o tenemos algún paciente. Fíjense que todo el mallado está hueco. Lo que vamos a hacer ahora es un llenado de cada uno de los troqueles o cada una de las piezas dentarias. Esto, vamos a ir a la pestaña Edit, vamos a ir a la sección Editing, vamos a poner con Tooth Operation y vamos a ir a Hole. Hole Filling, que es el llenado de cada uno de esos troqueles. Fíjense que lo que hicimos fue de todos los troqueles o todas las piezas dentarias que estaban seccionadas y separadas, las hemos individualizado y le hemos hecho un llenado. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle un yeso digital también, como para generar el zócalo. Vamos a ir a la pestaña Edit y dentro de Preprocess, vamos a ir a la herramienta Wrap. Dependiendo de la velocidad del software, del tipo de computadora que tengamos, de las prestaciones que nos pueda brindar esta computadora, hará este wrap, o sea, este llenado digital del zócalo en forma rápida o lenta. Fíjense que aquí solamente estoy trabajando en uno de los maxilares, ¿no? Tendremos que trabajar en ambos, podemos hacerlo en ambos paralelamente, podemos ir guardando por sectores. Eso lo van a ir manejando ustedes a medida que vayan trabajando, ¿no? Vamos a ir, bueno, ya separamos dientes de encía en el paso 4, separemos dientes entre sí en el paso 5, vaciado de los troqueles dentarios, ese es el proceso anterior que hemos visto recientemente, y ahora hicimos un vaciado de la base del modelo. ¿Por qué? Porque estos modelos o estos setups que vamos a construir deberán tener una superficie lisa, imprimible, para poder llevarlo a una impresora 3D y construir nuestros setups, ¿no? El wrap, este proceso, dependiendo de la computadora, puede tardar al menos unos 5 minutitos. No se desesperen, no sigan apretando botones porque se les va a tildar el programa. Simplemente hay que dejar trabajar al software. Entonces recortamos la base del modelo. Luego de hacer el vaciado, vamos a generarlo una base recta. Fíjense que ahora el modelo va a tener una forma como de cuando le colocamos yeso, ¿no? Entonces tenemos un modelo que hemos llenado. Y ahora lo que vamos a querer hacer es que tenga una superficie imprimible, recta. Vamos a verlo en alguna otra vista. Fíjense que necesitamos que esto esté completamente recortadito. Entonces vamos a ir a la pestaña Edit, vamos a ir a Preprocess, a la herramienta Base Create, que es simplemente trazar una polilínea. Aplicamos la herramienta, le damos clic izquierdo
se transforma el puntero en una cruz, en un más. Vamos a aplicar el botón izquierdo en el espacio. Esto va a ir trazando la línea que nos va a permitir hacer el recorte que tanto necesitamos para que sea un modelo. Hacemos clic izquierdo y doble clic para terminar. Vamos a esperar unos instantes, unos 30 segundos para que pueda realizar el recorte. Van a observar que va a abrirse una ventana y en esa ventana que se va a abrir, Dental Application, nos va a decir que lo seleccionado y pintado de color rojo va a ser eliminado. Entonces, si están de acuerdo, van a poner Done, y si no, lo van a invertir en el caso de que no reconozca las zonas que particularmente son de interés. Y les sugiero que tilden Make Printed Surface, que es que hagan una superficie bien recta para y bien plana sería, para que pueda ser adosada la base de cualquier impresora 3D. Fíjense entonces que tenemos un modelo o lo que va a ser un setup en el futuro que nos va a permitir llevar este sólido a ser impreso en una impresora 3D. Vamos a poner OK. Nuevamente les recomiendo apretar el botón Save para ir guardando a nuestro paciente y para poder buscarlo en el momento que sea oportuno. Muy bien, una vez que salvamos nuestro documento, fíjense que en maxilar inferior todavía no trabajamos. Es un poco para que el video sea más rápido, pero tenemos que ir trabajando en ambos, ¿no? Una particularidad que es interesante ver, sino en la impresión también va a salir estos defectos cuando tienen una especie de pólipo gingival. Algún alumno una vez me dijo eso y me quedó. Es una deformación de ese wrap, como que ha caído una gota de yeso. Entonces vamos a ir a limpiar esta zona de la superficie oclusal, que es la parte interesante o importante para la mecánica de tratamiento en la técnica de alineadores. Vamos a ir a la pestaña nuevamente Edit. Vamos a ir al sector Editing y con nuestra herramienta Deform vamos a aplicar la herramienta. El puntero pasa a ser una cruz y nos aparece una especie de cepillo. Una vez que estamos en la zona que queremos limpiar, fíjense que aquí tenemos una encía. Vamos a aplicarla en la superficie. Hacemos simplemente un clic. Esto tiñe la zona y empieza la limpieza. Deforma o limpia o reduce el wrap en ese sector, puntualmente en ese sector, para generar una limpieza. Simplemente con un clic aguardan, van a ver cómo va a ir trabajando el procesador y realiza la limpieza digital. Fíjense que nuevamente voy a ir a otro sector para hacer una limpieza, por lo general es en las caras oclusales de los molares, muchas veces en los incisivos, y eso permite que luego, cuando ya terminamos el pretratamiento, cuando vamos a empezar el tratamiento, los setups tengan la superficie lo más nítida posible, como para que salga una buena impresión. Recuerda, entonces con dentro de la pestaña Edit, en el sector Editing, con el botón Deform. Este botón se aplica tanto para la versión 3.0 como en la última versión, en la 4.0. Entonces no es que mantengo apretado el botón del mouse, el botón izquierdo, simplemente haciendo un clic sobre el sector señalizamos y le informamos al software que esa zona debe ser realizado una limpieza. Fíjense que en el sector este de los premolares también es necesario realizarle un deform. Correcto, miren, bueno, ahí queda un poquito. Vamos a volver a hacer y aplicar la herramienta deform.
Siempre donde vean que pueden aplicar esta herramienta, en este caso salió bastante el vaciado, quizás porque hice un poco desprolijo la separación entre encía y diente, ¿no? Para que sea más ágil el video y no nos demoremos tanto, pero bueno, ustedes le dedicarán un poco más de tiempo y seguramente no tendrán que hacer tanta limpieza de los sectores como me está sucediendo ahora en este momento. Bueno, una vez que hicieron esto, nuevamente aplican el botón OK. Siempre les recomiendo salvar lo que hicieron, como para no perder la información en el caso de que cierren el programa o se cierre eventualmente o tengan que seguir en otro momento. Así que siempre apliquen el botón Save. Muy bien, así que llegamos a los últimos pasos del preprocessing, o sea, del pretratamiento. En este momento lo que vamos a hacer es ya separamos diente y encía, ya separamos los dientes entre sí, ya hicimos un vaciado digital y una superficie que sea imprimible en una impresora 3D, y vamos a ir a la pestaña de tratamiento de XTX, y lo que vamos a hacer aquí es informarle al software cuál es la superficie facial, cuál es la superficie lingual de cada una de las piezas mesiales y distales. ¿Cómo hacemos eso? Con la herramienta Staging Tools. Hacemos clic izquierdo en esa herramienta. Se van a activar ciertos botones. En este momento no nos interesan porque lo que estamos haciendo simplemente es informarle al software qué es lo que dónde están las superficies vestibulares y palatinas de las piezas dentarias. Una vez que hacemos clic en la herramienta Staging Tools, fíjense que el puntero del mouse, el botón izquierdo, ha pasado a ser un emoji de una manito. Vamos a hacer clic izquierdo en cualquiera de las piezas dentarias, y la única regla que vamos a seguir es que nuestra flecha azul debe mirar la cara vestibular de la pieza dentaria. Vamos a tomar la herramienta. Siempre esto lo hacemos en una vista oclusal del maxilar, ¿sí? Y tratamos de colocar el centro de gravedad o el centro de resistencia de la pieza dentaria en el sector que le corresponde a cada una de las piezas. Una vez que estamos contentos con la posición, vamos a la siguiente. Nuevamente giramos. Fíjense que lo que estamos haciendo es individualizando, independientemente de la malposición dentaria de cada una de las piezas. Lo que estamos haciendo es indicarle al programa cuál es la cara vestibular de esa pieza. En el sector anterior vamos a colocar nuestro giroscopio más cerca de la zona incisal. Si la pieza está con una giroversión muy marcada, de todas formas el giroscopio, siempre la cara vestibular será la de la flecha azul. Esa flecha azul, si la pieza está muy rotada, no es ninguno de los casos de aquí, pero si estuviera muy rotada alguna de las piezas, esta flecha, en vez de estar mirando en el modelo hacia afuera, podría estar mirando hacia adentro si la pieza estuviera muy rotada, ¿no? Se entiende un poco lo que trato de mencionarles. Probablemente en algún otro caso de una mayor complejidad van a poder apreciar más fácilmente lo que estamos hablando, ¿no? Fíjense que de este primer premolar superior, cuando yo hice clic, el programa entendía que la cara vestibular era esta. Así que hay que mencionarle que no, que la cara vestibular es hacia aquí. Es como darle las coordenadas a cada una de las piezas dentarias para saber hacia dónde se tienen que mover. Una vez que corregimos la posición de todas las piezas dentarias, ya estamos listos para comenzar el tratamiento. No olviden ir a File,
y salvar. Salvar el pretratamiento. Muy bien, así que aquí hemos terminado, ya hemos hecho el recorte de la base del modelo, hemos brindado las coordenadas al software de cada una de las piezas dentarias con la herramienta Staging Tools, yendo a la pestaña de tratamiento. Y una vez que confirmamos esto, vamos al siguiente paso, que es la creación del setup ideal, o lo que vamos a denominar tratamiento en sí digital del paciente. Esto lo habíamos guardado, no me acuerdo, pero lo vamos a guardar de nuevo. Perdón por eso, pero sí, ya lo habíamos guardado. Me distraje. Bueno, espero que este video no sea demasiado aburrido. La idea es que puedan navegar en el video, yendo, como ustedes saben, si tienen alguna dificultad, puedan saltearse algunas partes del video e ir a la zona de interés. Y si en la descripción o en el diálogo que estamos haciendo mención ahora les surge alguna duda, por favor se ponen en contacto con nosotros para que los podamos ayudar a resolver en lo posible. Pueden dejarnos cualquier comentario, que va a ser de gran valor para nosotros también. Así que, como les mencionaba, estamos en el proceso de tratamiento ahora sí de nuestro paciente. Vamos a ir a la pestaña de tratamiento. Nuevamente vamos a aplicar una de las herramientas, que es, fíjense que en el Model Tree tenemos que el STL inicial, que era el maxilar superior del paciente A, fue separado o seccionado en encía y diente. Luego, cada uno de los dientes en sí, todos estos ya tienen la información de las caras, o norte, sur, este, oeste. Sabemos que cada una de las piezas sabe hacia dónde es vestibular, cada una de las piezas sabe hacia dónde es palatino, mesial o distal. Y ahora vamos a trabajar para generar los movimientos dentarios. El cambio posicional de las piezas dentarias lo vamos a hacer en el setup número 1. Para ello, fíjense que acá dice setup 0 y estamos en la pestaña de XTX. Para poder modificar este setup 0, ¿sí?, que se denomina setup 0, vamos a crear en este maxilar un setup que va a ser una copia de este setup 0. Así que con el botón verde de esta herramienta, Add Setup, estamos adicionándole al modelo original que hemos ya identificado entre encía y diente, los hemos separado los dientes entre sí. Vamos a hacerle una copia. Entonces vamos a hacerle una copia digital a este maxilar superior. Fíjense que de Setup 0 pasamos a Setup 1. Todos los tratamientos nunca van a ser realizados en el Setup 0. Los tratamientos, los movimientos dentarios, van a ser realizados en la copia. Siempre vamos a tener un respaldo del modelo original que denominamos Setup 0. Y el programa no nos permite realizar los movimientos en el Setup 0, porque es nuestro origen, es nuestro modelo, el cual solamente hemos identificado zonas, pero no le hemos hecho ninguna alteración. Así que vamos a ir a Setup 1, nos vamos a parar dentro de Setup 1, vamos a aplicarle nuevamente la herramienta Staging Tools, pero fíjense que ahora esta herramienta Staging Tools, nuevamente al aplicar, al apretar el botón, se convierte en el icono de una manito, y esta manito, cuando hacemos clic en cada una de las piezas dentarias, va a traernos la herramienta del giroscopio. Pero en este caso, fíjense que ya tenemos indicado cuál es la cara vestibular y estamos en el setup copiado, o sea, en la copia del modelo original. Esto lo que nos va a permitir es que cuando movamos ahora el giroscopio, ¿sí?, cuando realicemos el movimiento, vamos a obtener el movimiento de la pieza dentaria. Por ende, vamos a poder aplicar los botones que nos surgen aquí,
en los movimientos lineares o rotacionales, o vamos a poder tomar el giroscopio y arrastrar la pieza dentaria. Fíjense que cuando yo tomo o roto, lo que estoy haciendo es un cambio posicional digital de nuestro troquel, ¿sí? En cualquiera de la vista yo voy a poder realizar un movimiento. Un momento, quiero extruir, quiero traer, y todo lo estoy haciendo en el setup número 1. Van a chequear también, van a poder cuantificar los movimientos. Fíjense que esta pieza, que es nuestro primer molar superior derecho del paciente, cada vez que yo arrastré el giroscopio o lo roté, hubo movimientos, en este caso de tip, ¿sí? En la columna de tip, aquí tenemos 10 grados, ¿sí? Una barbaridad, pero la idea es que ustedes puedan arrastrar el giroscopio, realizar los desplazamientos, ¿sí? Ahí si no, un movimiento distal, y va a ser cuantificado la cantidad de milímetros. Si ustedes no quieren tomar el giroscopio, y lo que sugiero es que comiencen realizando movimientos con los botones. ¿Por qué? Porque en los botones ustedes tienen cuantificado la cantidad de movimiento que va a haber cada vez que hacen un clic. Entonces, si yo a esta pieza quisiera hacer un movimiento, vamos a poner una vista oclusal hacia vestibular, ¿sí? Sabiendo que ya hemos indicado cuál es la cara vestibular de la pieza dentaria, le vamos a apretar el botón Facial Movement. Hacemos un clic, se ha movido 0.1 milímetro, ¿sí? Podemos regresar. Fíjense que cada movimiento es cuantificado también aquí. Todos los movimientos van a poder ser vistos en estas columnas, en estas filas. Una de las sugerencias que vamos a tener presentes para realizar los movimientos es una de las sugerencias de nuestro autor Todd Edler, el cual dice que para comenzar los tratamientos de ortodoncia digital vamos a resolverlo a partir de 3 simples pasos. Primero, cuando tenemos una malposición dentaria, vamos a corregir en lo posible las rotaciones, los movimientos hacia vestibular o palatino, mesiales distal. Ese es el primer movimiento que debemos corregir. El segundo paso será de esa misma pieza corregirle el torque. Y el tercer paso y último, de esa misma pieza, identificar si tenemos que modificar el tip, las intrusiones y las extrusiones. Estos son los 3 simples pasos para poder resolver el caso de ortodoncia. No siempre se aplica, pero es una forma y es una guía para intentar no marearse en un comienzo cuando estamos tratando de hacer las correcciones. Por ejemplo, podríamos hacer clic en esta pieza, podríamos utilizar los botones para poder tener una magnitud más controlada y no solamente con el giroscopio. Vamos a hacer la de estos incisivos. Aquí voy a usar el giroscopio y aquí vamos a usar el botón. ¿Qué les parece? Vamos a ir por aquí. Fíjense que esta pieza dentaria la hemos rotado en la columna de las rotaciones 4,34 grados. Vamos a señalizar entonces hacer clic izquierdo en el incisivo superior derecho, y en vez de utilizar el giroscopio vamos a utilizar la herramienta de los botones. Tenemos rotaciones en el sector de las rotaciones, donde tenemos rotaciones de horarias y antihorarias, el torque o la inclinación vestibulopalatina, y el tip, ¿sí? La angulación mesiodistal de las piezas dentarias. Entonces, en este sector de las rotaciones vamos a hacer lo mismo que hicimos en la pieza del otro lado, pero lo vamos a usar los botones. Fíjense que aquí en esta pieza utilizamos el giroscopio y aquí vamos a darle
clic izquierdo en uno de los botones y fíjense que cada clic que hagamos va a ser cuantificado 2 grados como movimiento real del setup, ¿sí? Entonces con 2 clics hicimos 4 grados. Si necesitáramos un poquitito más, podríamos ajustarlo con el giroscopio, porque ya no es reglado como en estos 2 grados. Cada vez que tomemos el giroscopio podemos mover la cantidad de grados que queramos. También, siguiendo los pasos o resolviendo las malposiciones en 3 simples pasos, primero las rotaciones, movimientos vestibulares y palatinos, mesiales y distales. Entonces, para terminar con este primer paso, vamos a tratar de realizar los movimientos que debemos en nuestro paciente. Aquí vamos a tomar también la posición y fíjense que luego nos dice que controlemos torque, ¿sí?, de estas piezas. Entonces vamos a mirar si lo podemos ver también con el antagonista. Es por supuesto fundamental que tengamos las teleradiografías de nuestros pacientes, las radiografías panorámicas, que hagamos toda la anamnesis necesaria de nuestros pacientes. En este caso estamos trabajando simplemente sobre el modelo digital, pero es fundamental y alentamos a que todos también lo realicen. Como nosotros somos responsables de nuestros pacientes, debemos tener todos los elementos que necesitamos o todos los elementos que tiene un ortodoncista a la hora de tratar a sus pacientes y realizar el mínimo movimiento dentario. En este caso no vamos a hacer un control de torque, pero sí, como veíamos, podríamos mejorar su tip. Perdón, hacia el otro lado. Y vamos a hacerlo con esta pieza ahí. ¿Sí? Podríamos estar realizando un movimiento. Si en este paciente estamos de acuerdo con el movimiento realizado, entonces vamos a ver que acá se hicieron movimientos bastante claros, ¿no? O sea, cuánto movimos el incisivo superior derecho, que es la pieza número 5, mesial y distal nada más que 0.10 milímetros, rotaciones 4 grados y tip le dimos 2 grados. Ahora en esta otra pieza, ¿sí?, se han realizado movimientos, en esta otra pieza se han realizado movimientos de mesial y distal de 0.2 hacia vestibular positivo 0.10, rotaciones, ¿sí?, antihoraria, y tip casi 1,5 para generar o corregir la malposición dentaria. Aquí entonces comienza el juego estos parámetros podemos como siempre les menciono a mis alumnos, en un principio comiencen utilizando los botones, luego de ya haber trabajado un poco en sus casos, van a poder trabajar con el giroscopio, que es una herramienta bastante sencilla. Podemos hacer y debemos hacer, y les vamos a ir recomendando a medida que vayan avanzando en el proceso de tratamiento, posiblemente sobretratando un poco a los pacientes a raíz de la pérdida de información que se subyace simplemente con la mecánica de tratamiento, ¿no?, del empuje de los alineadores.
Fíjense que el orden de los cambios los van a poder ir alterando ustedes a medida que puedan ir trabajando. Fíjense que yo puedo apretar la tecla Control y mover todas las piezas a la vez en bloque. Depende de los requerimientos de nuestro paciente, de la edad del paciente. Entonces van a ir realizándole los movimientos que requiera. Ganando un poco de confianza y algo de experiencia. Seguramente van a estar bastante entretenidos hasta resolver el caso del paciente. Fíjense que, bueno, ahora a grosso modo hemos realizado una ortodoncia digital. Toda esta ortodoncia digital la hemos realizado en el setup número 1, o sea, en la copia del original. Esa copia original podemos modificarla tantas veces como deseemos. Podemos volver a tratar esa misma copia, corregir algunas posiciones que no veamos correctas. Y fíjense que cuando yo le di OK, todas las piezas dentarias que fueron desplazadas cambian su posición en el setup número 1, se cuantifican en la grilla y modifican, hacen un morphing, hacen una simulación de los desplazamientos gingivales, que no son los reales, pero sí es una simulación o una alteración que acompaña estos movimientos. Aquí podemos chequear entonces la posición inicial del paciente y la posición final. Vamos a poder ver que luego de haberse tratado nuestro paciente, en amarillo van a estar expresados los máximos movimientos de cada una de las piezas dentarias resaltadas en amarillo. O sea que en la pieza número 1 o denominada número 1, el torque fue el de mayor desplazamiento fue de la pieza número 1. En la pieza 17, el tip y la intrusión o extrusión, en este caso porque es positivo, fue la mayor expresión. Y en estas piezas tenemos las máximas expresiones en rotaciones y en desplazamientos faciales. Cada una de esta información es muy valiosa para el ortodoncista, puesto que en este setup número 1 nosotros no podemos saltar del paciente 0 al paciente 1 con un solo setup, ¿no? O sea, no podemos generar un solo alineador para este caso. Entonces vamos a tener que recurrir a esta herramienta, que es la guía de velocidad de movimiento dentario, creado por el doctor Todd Edler, donde estima que los movimientos biológicos producidos por los setups no deben superar estas velocidades máximas. Los movimientos lineales, vestibulares, linguales, mesiales y distales, no deben superar los 0.3 milímetros por setup. Si estamos pensando en esto, ¿sí? 0.3 es superado por 0.64 milímetros. Así que aquí por lo menos va a haber que tener
para el desplazamiento biológico de esta pieza dentaria, para no maltratarla o para que se pueda generar el movimiento y no una zona de hialinización o un problema serio en nuestro paciente, para que sea un movimiento biológico, vamos a tener que dividir este setup número 1 en por lo menos 3 setups más, o 2 setups si queremos. Si la velocidad máxima es 0.3, tendremos que darle 3 setups para el movimiento biológico de esta pieza. La señalización en amarillo, el resaltador en amarillo de estas zonas nos dan el valor para poder decir en cada una de estas columnas cuántos setups necesitamos para poder llegar al tratamiento, desde el original al setup ideal, que es el setup número 1, que es sinónimo de setup ideal porque es el generado virtualmente por nosotros. En los desplazamientos faciales vamos a necesitar por lo menos 3 setups. En los desplazamientos lineales también, en milímetros, mesiales y distales, la pieza que más se movió 1.99, o sea, unos 2 milímetros. Dividido 0.3, como decían aquí, mesiales y distales, la velocidad máxima es de 0.3 milímetros. Por ende, vamos a tener por lo menos unos 7 setups para poder llegar al desplazamiento de esta pieza. En las intrusiones, la velocidad máxima propuesta por Todd Edler es de 0.1 milímetro. Por ende, si esta extrusión fuera 0.4 o 45, esto nos permite que va a poder ser realizado biológicamente con 5 setups. Así que acá teníamos 5 setups, acá teníamos 3 setups, acá teníamos 7 setups. Por ende, el desplazamiento que requiere más setups es el que va a dominar. Por ahora son los 7 setups de esta pieza dentaria. Seguimos analizando entonces los movimientos rotacionales. En las rotaciones tenemos unos casi 22 grados de esta pieza dentaria. Si chequeamos, el máximo permitido son 3 grados, ¿sí? Entre 2 y 3 grados. Si aceptamos que este paciente puede desplazarse 3 grados, también vamos a necesitar unos 7 a 8 alineadores, 7 a 8 setups para poder generar un movimiento biológico. Así que teníamos los 7 de aquí y los de 7 y 7 y 8 de las rotaciones. Por ahora nuestro paciente, para poder hacer las correcciones y pasar del setup del origen al setup ideal, vamos a necesitar 8 divisiones. El torque, el movimiento de torque va a poder ser entre 2 grados. Si vemos aquí en la velocidad, entre 1 y 2 grados por setup. Por ende, si tenemos casi 6, con unos 3 setups nos alcanzaría. Entonces, el de mayor rango sigue siendo las rotaciones con 8 alineadores. Y el tip va a poder ser creado con 2,5. El tip es 1 grado por setup. Por ende, en este caso, simplemente con 3 setups nos alcanzaría. En conclusión, este análisis que estuvimos detallando de forma pormenorizada trata de darles una idea de cómo vamos a hacer el tratamiento de nuestro paciente cuando nosotros de este setup original pasamos a este setup ideal, y las marcas amarillas nos dicen cuáles son los movimientos máximos para poder hacer la división entre el setup 0 y el setup 1. Dentro de este setup 1, que es el setup ideal, cuántos movimientos tendremos que dar por setup para llegar a este máximo movimiento. Bueno, en el análisis que hicimos recién surgió que la velocidad máxima que podríamos ir es de 8 setups. Entonces, dentro de la pestaña de tratamiento, vamos a crear los intervalos de este setup. Vamos a hacer clic en Create Intervals. Como default nos marca 4, ¿sí? Eso no es de importancia, simplemente es una referencia que ahí vamos a dividir el setup 1
en la cantidad de setups que necesitemos. 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, los que sean necesarios para que sea un movimiento real y biológico en nuestro paciente. Habíamos determinado que fuesen 8, ¿sí? Los marcaba. Este eran 7 y este eran 7 u 8. Así que la velocidad para que este movimiento por setup no supere esa velocidad máxima de tratamiento, de movimiento dentario, vamos a decir que divida, por favor, este programa que divida el setup 1 en 8 alineadores. Le vamos a dar OK y nuestro procesador va a estar trabajando separando los movimientos desde el movimiento máximo. No es que este los va a dividir en 3 y este lo va a dividir en 8, sino que todos los movimientos los va a dividir en 8 sectores, los va a dividir por 8. Entonces va a dar 8 intervalos. Desde el setup 0, que es el original, va a haber 8 intervalos hasta el movimiento final. Así que, siguiendo con la creación de setup ideal, o setup número 1, es la creación de ese setup y realizar los movimientos que nos indica nuestro conocimiento de ortodoncia. Entonces, como sugerencias, vamos a realizar los movimientos primero de las rotaciones y movimientos lineales, luego de torque y por último tip y las intrusiones. Siempre una vez generado esto, guardar el tratamiento realizado para luego poder volver a esa gestión. Y una vez que hicimos ese setup ideal, debemos dividirlo creando intervalos. ¿Y cómo sabemos cuántos intervalos deben ser realizados en este setup ideal? Lo va a determinar el movimiento, la velocidad de movimiento máximo permitido o movimiento biológico, que nos va a dar mirando la grilla, ¿sí? Oportunamente que tenemos en este sector derecho. Dependiendo del procesador de nuestro programa, vamos a poder encontrar que esos intervalos se crean más rápido o más lento. Más o menos va a demorar, con una buena computadora, en unos 3 a 5 minutos para generar esos intervalos. Fíjense que por ahora tenemos en el Model Tree, que es nuestro árbol de setups, el 0 y el 1 teníamos antes, y ahora fíjense que se crearon 8 intervalos, ¿sí? El setup 1, que era el setup ideal, ya dejó de ser el setup ideal. Ahora solamente es un paso intermedio de los 8 hasta llegar al modelo final, que es el movimiento máximo. Fíjense que el setup 1, ¿sí? Vamos al setup 0 ahora, que es el original. El setup 1, hacemos clic en el setup 1 y ustedes pueden ver perfectamente que el movimiento desde el origen al setup 1, movimiento máximo que está marcado, resaltado en amarillo, es de tip 0.31. Si nosotros vemos la velocidad máxima, es de 1 grado, o sea que está por debajo de la velocidad máxima. Es correcto, es un movimiento biológico. El torque es de 1 grado y estamos por debajo. Este movimiento máximo que se realiza está por debajo. De rotaciones también tenemos entre 2 y 3 grados, está por debajo. De intrusión es hasta 0.1 milímetro. Así que estamos por debajo también. Movimientos lineales, mesiales y distales de la de 0.3. Todos los movimientos, o el movimiento máximo, es de 0.25. Así que estamos por debajo, son movimientos todos biológicos. Y si el siguiente setup va a duplicar este número, ¿ves? De 0.25 pasó a menos 0.50. Por ende, en el segundo setup acumula los movimientos del siguiente. Setup 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el 8 vendría a ser el movimiento máximo, el del setup ideal. Muy bien. Es así como
termina nuestro tratamiento digital de nuestro paciente con los intervalos, y luego, si nosotros necesitáramos exportar este caso para poder llevarlo a una conformación física para hacer los alineadores transparentes, lo que debemos hacer es pasar estos archivos DAPROG a archivos STL. Sencillamente vamos a guardar luego estos archivos también en el escritorio, y para eso hemos creado una carpeta que se llama STLs listos para imprimir. Y por supuesto, esos STLs listos para imprimir van a tener una secuencia, un número, ¿sí? Van a tener que ser identificados también para poder ser reconocidos y no confundidos entre un setup y otro, porque fíjense que entre el modelo 0 y 1 hay un mínimo movimiento, un movimiento que también es biológico, movimientos suaves, movimientos reales del paciente, y es por eso que el setup entre el 1 y el 2 también son movimientos muy delicados, y como esos movimientos casi a veces son imperceptibles, y es por eso que tienen que ser rotulados estos modelos, setups, para poder ser impresos y no confundidos o mezclados entre pacientes, en el mismo paciente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber seguido el video. No duden en realizar cualquier comentario o alguna duda o inquietud que les haya surgido, o sugerencia, que será muy bienvenida y contestada a la brevedad posible. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias. Saludos.